Iba por la calle andando lento, estoy contento, con tanto flow que parece reciente un ligamento. Se acerca un niño y a él me enfrento, me dice, oiga señor. ¿Y yo qué? Espera un momento. No vuelvas a hacerlo. No me llames señor. Llámame muchacho. Chap, Chic. llámame oye. Oh, yo. Oye. Oh, yo. Llámame oye. Oh, yo. Oye. La vida en mi tiempo era mucho mejor. Quédate en tu play, yo prefiero un yo-yo. No pagaba Spotify, tenía un transistor y solo hablaba todo el rato algún señor mayor. Nos hicimos fuerte, el miedo tuvo en nuestra vida. Jugar en un callejón te podía pegar el SIDA. Caer sobre un cristal te podía pegar el SIDA. El vecino del cuarto te podía pegar el SIDA. Nos pagábamos la droga, la dejaban en chicle. Viviendo siempre al límite sin tener repliques. Ilusorio, contradictorio, satisfactorio. Puedo presumir de haber fumado en ambulatorio. Lo pusieron fácil con Netflix y YouTube. Nunca sabréis a qué huele un videoclub. Clavarte una puntilla te podían matar de tétanos. Aún no existían veganos y conocimos barrios Salsamó. No vuelvas a hacerlo. No me llames señor. Llámame muchacho. Chap, Chic. llámame oye. Oh, yo. Oye. Oh, yo. Llámame oye. Oye. Mercromina en las heridas de nuestras rodillas. Balines de plomo en nuestras escopetillas. Uralita en nuestro techo, amianto en tuberías. Nuestro héroe de la tele fumaba todo el día. Aceite de palma en todas las chucherías. El protector solar era solo pa' Marías. Y por lo visto todo eso da cáncer ahora. Os quedan mal las gafas de realidad virtual. Antes en las recreativas lo pasábamos genial. Te ponías en la cola, 8 chavales nada más. 20 pavos la partida y morías al empezar. O el trompo. Era la polla. No vuelvas a hacerlo. No me llames señor. Llámame muchacho. Chap, Chic. llámame oye. Oh, yo. Oye. Oh, yo. Llámame oye. Oh, yo. Oye. Cuento lomo. Era dos yungos de porno con 2 canales nada más. Llamaba a la piba al fijo y lo cogía el padre. La ropa que ahora está de moda antes era para ir al campo. A ver, David, tienes que empezar el programa pidiendo disculpas. ¿Cómo que disculpa? Pues sí, porque se ofendió muchísima gente con el monólogo de la semana Tere, por pasada. favor, te lo el humor dije. no tiene límite. Para ti no tiene límite, David, pero para todos estos colectivos se han sentido ofendidos. Tienes que nombrarlo a todos. Esto es muchísima gente. El colectivo de panaderos, ¿yo qué dije de panaderos? Ah, sí, pero- Claro, tío. Por favor, que me lo han pedido desde arriba, ¿eh? Bueno, pues no sé, porque esto queda feo. David, que pidas disculpas, tío. ¡Que las pidas! Gracias. Bueno, me han dicho que tengo que pedir disculpas por mi monólogo del programa anterior. Y bueno, lo he estado pensando, muy poco tiempo, la verdad, pero creo que voy a hacer algo mucho más útil con la gente a la que tengo que pedirle disculpas, ¿vale? Porque el humor no tiene límite. ¿Pero qué coño está haciendo? Pero... Mete cabecera, mete cabecera. Vale, pues quiero pedir disculpas, pero por esto que ha pasado, no por el monólogo del otro día, ¿vale? Bienvenidos a Parking Karaoke. Bueno, ¿qué tal? Hoy... Oh,
quiero aprovechar tener este altavoz para hablar de cosas importantes, como por ejemplo el cambio climático. Y para eso he traído a un colega de Canarias, es la primera vez que viene a Madrid y va a venir a hablarnos de este tema que, bueno, yo creo que un poco nos debería importar a todos. Un aplauso para Quique Pérez. ¿Qué pasa, Quique? Hola, David, tío. Estás muy abrigado, ¿no? ¿Eh? Estás muy abrigadito. Hombre, es que aquí estamos a 17 grados aquí. Ya, sí. Con Canarias 17 grados es frío ya, hermano. Ya, chaquetón, claro. Eso. Yo vengo aquí a Madrid y me dice la viejita, tú abrígate, da igual. Por aquí hace calor. ¿Qué tal los días aquí en Madrid? Aquí hace calor aquí. Sí, aquí dentro sí. ¿Me puedo quitar? Sí, claro. Bueno, vas a hablarnos del cambio climático, ¿no? Bueno, esa fue la excusa que yo te puse a ti, David, para yo venir. Pero yo no, ¿qué voy a saber yo del cambio climático? Yo soy maestro de educación física. En serio. No es broma esto, tengo el título en casa. Pero yo en verdad vine aquí a cantar. No. ¿No? No vienes a cantar. Pues tú un karaoke, ¿no? Sí, pero no. O sea, no vas a cantar, vas a hablarme... Ay, pues, la gente quiere que yo cante. Me da igual. ¿Qué dice la gente? Me da igual. Yo tengo 3 canciones de karaoke, 3 que me las sé muy bien. Que pues al karaoke hay que venir preparado. A los karaoke, la gente que va a divertirse a los karaoke es el mal. ¿Sabes? La gente que va a divertirse coge cualquier canción sin prepararse y... Prepárate las canciones, prepárate las cosas. Yo me sé 3 canciones. Galilea. ¿Sabes cuál te digo? Sí. Galilea. Bailar pegado y Cómo es ser. Pero ¿y cómo es la de Mar Anthony? La buena. La de tirar para arriba. Y yo tiro con los karaoke a muerte. Yo los karaoke son los únicos sitios donde puedo ligar. De hecho, yo he ligado mucho en los karaoke. Ajá. Porque canto ahí. Mira, el gordito canta bien, ¿verdad? Y me rejo, está calor. Y bueno, yo tengo algunas fotos para que vean cómo yo he intentado ser feliz en la Gran Vía, pero hace mucho frío. Feliz, pero desconfiado también. Porque Sí. es que cuando uno viene a Madrid, aquí la gente te roba. No, es que tenemos mucho miedo a Madrid, ¿no? Los que... Claro, es que aquí es desconfianza. Tú vienes a Madrid, un canario viene a Madrid, un canario y un provinciano, cualquiera que viene a Madrid, lo primero es la cartera delante. Eso primero, mochila delante y a partir de ahí ya no, seguridad total. No te roba nadie. Desconfianza, ¿no? Desconfianza. Y me saca un par de fotos. Y mira, una foto aquí súper feliz en la Gran Vía. Bueno, se te ve intenso, ¿no? Estoy feliz ahí. Se te ve, Estoy disfrutando a muerte ahí. se te ve, sí. Tengo esta, después tengo más, ¿eh? Tengo esta que aquí estás en Preciado, que aquí sí que estoy disfrutando. Ahí sí. Aquí estoy disfrutando. Hombre, ahí había seguridad, ¿eh? Claro, tengo la policía delante, pero de la policía tampoco tienes que fiarte porque son madrileños también. Eso también puede robarte un poco. Después tengo el metro, sí, hermano. En el metro sí, porque en el metro es donde... El metro va muy pegado. Sí, donde están los carteristas y la gente, y aquí sí estoy disfrutando, pero mirando a este tío que tiene pinta... ¿Y ves esta chica de aquí? Sí. Esta es la carterista. Esta de aquí. La vez que enfoca la que esta tía, esta de aquí. Sí, a lo mejor no denuncia si nos ves, ¿no? O sea que te lo estás pasando, Me lo estoy muy pasando bien en súper- Madrid, ¿no? Me estoy adaptando al cambio climático, que significa que un canario está aquí en Madrid, pero estoy feliz. Ahora estás sudandito, ¿eh? Estoy sudando mucho porque tengo mucho calor. ¿Me puedo quitar? Sí, claro. Madre mía. No puedo quitarme esta porque me queda pequeña. Quédate así, estás bien sexy así. Pero bueno, no sé. ¿Qué te ayuda? No, déjame a mí. Vale. Yo quiero superarme y que Madrid no sea un impedimento para yo cumplir mis metas. Míralo, un aplauso, hombre, se lo ha quitado. Es decir, he ido a Gran Vía y Gran Vía lleno de famosos, papá. En Canarias no ves famosos, en Canarias el famoso eres tú y no estás. Ya. Y ahora soy yo. Claro. Yo estoy ocupando tu lugar. Yo soy el David Sainz con tiroides de Canarias. Con colesterol. Y vi una famosa, nada más salir. Ayer vi una famosa. A ver. A Edurne, papá. ¿Sí? A ver qué Edurne, suerte. Edurne. ¿Sabes quién es Edurne? Qué suerte, yo solo he visto al guitarrista de Amaral. ¿Estás seguro que es Edurne? Es Edurne, ¿eh? Qué suerte, qué suerte. Y he visto un montón de famosos y claro, flipando. Hombre, vi a Edurne, pero con la mochila delante. Por si acaso me robaron. Porque es de Madrid. No te fías ni de Edurne. Nada, qué calor hace aquí, oh, madre mía.
Bueno, vamos a hablar del cambio climático. No, ya no, ¿qué vas a hablar? Hombre, de que se están derritiendo los No, polos. ya está, déjalo, no te preocupes. ¿Seguro? Quiero ser tu Greta Thunberg. Tu cuello son 25 Greta Thunberg, ¿sabes lo que te digo? Bueno, David, ¿te puedes gracias. ir? ¿Te puedes ir? Gracias. A ti. Gracias por darme esta oportunidad y permitirme el lujo de yo hacer turismo. Eso sí que te está cargando el planeta, imprimiendo la mierda esta que hay. Estos cartón plumas. Con Edurne mal. Estos cartón plumas que hacen una tribu indígena en el Amazonas. Y estamos... Por favor, ¿podéis aplaudirle a Quique Pérez para que se vaya? Hace 10 años nosotros estábamos con Malviviendo, éramos chavales jóvenes y estábamos haciendo el tercer capítulo y por primera vez pedimos como, solicitamos actores para participar en el capítulo. Y escribió un montón de gente. Lo que pasa que era como nuestra época joven, alocada y más canábica a lo mejor y no contestamos a ninguno. O sea, a ninguno. Fue como, ¿para qué pedís, no? ¿Para qué? Bueno, pues con la mala suerte de que una de esas personas que contestó a ese mail es hoy una de las mejores y más solicitadas actrices del panorama hispano-español. Así que un aplauso para pedirle disculpas a Ingrid García Johnson. Buenas, ¿qué tal? Pero no contestamos a nadie. No fue una cosa a ti. No, sí, está bien, sí, no importa. O sea, me contestasteis. No, Yo tengo el mail, bueno, me contestasteis, me Tengo escribisteis. todo aquí, tengo pues, todo. Pues tienes todos Los los mails, documentos. me contestasteis. Es para hacer una parodia de un anuncio de Levi's o de Calvin Klein de vaqueros, una cosa así. Y yo os volví a contestar. Dije, vale, estos días tengo exámenes. Sí, ese lo tengo. A ver, pues me contestasteis, no mientas. Vale, pues yo no fui. Y luego ya dejasteis de contestar. Y luego ya ya dije, tengo exámenes y ya, claro, os disteis Bueno, cuenta de he que no era una encontrado, he actriz profesional encontrado y me cosas cagasteis. muy inquietantes porque he encontrado el mail ese. Bien. Entonces vamos a poner el mail ese de Ingrid, el primer mail que yo encontré. Ay, Mira. ¡qué pena! ¡Qué lozana! Sí, qué joven. Mira, ¿ves? Aquí mando mi currículum y algunas fotos. No tengo disponibilidad igual, ¿eh? para... No por nada. Sí, estás igual. Para el capítulo que pedís en esas fechas. Cuestión de exámenes. Ese es el que tú dices, ¿no? Ah, entonces solo es uno y yo ya me autorrespondí que no podía. Ah, no. Pero sí, No, no, más no, adelante, eso por si alguna vez queréis contar conmigo. Un saludo. Yo que iba a saber que tú ibas a ser Ingrid García Johnson. Yo tampoco tenía Yo creí que ni eras idea. una chavala rubia. Ya De 15 años. ¿Qué edad tenías ahí? 2009. 17, ¿no? 16, 17. Es Yo que creo. eras muy Pero chica. ya era Ingrid García Johnson. Es verdad, ¿eh? Pongo mi nombre. El nombre completo está... Bueno, pues eso. ¿Sabes qué pasa? Que sí te contestamos, en realidad. Lo que pasa es que íbamos fatal y se quedó en borradores, porque lo encontré. Ah, sí. Lo encontré debajo de este. Y te lo voy a contestar ahora, aunque hayan pasado muchos años, 11 años, pero creo que está bien que te lo lea. ¿Me podéis poner el borrador? Te lo voy a leer. ¿Me puedes poner una música para que esto quede bonito? No. Vale, pues mira, el asunto era te amamos, ¿vale? Porque nos impactó el mail tuyo. Sí, no. Y el mail era básicamente, estaremos encantados de que participes, eres sin duda el mejor perfil que nos ha llegado a nuestro mail. El equipo está encantado y queremos hacer un capítulo en la que tú seas la única protagonista. De hecho, ahora la serie se va a llamar Ingrid y los Malvivientes. De aquí estamos contando las horas, minutos y segundos que faltan para que puedas formar parte de nuestro equipo. Que a partir de ahora puedes considerarlo el tuyo. Un abrazo fuerte y por favor, contesta. A ver. Lo que pasa es que se quedó en borradores. Joder, qué putada, tío. Nah, lo siento. Ya hubiera llorado. Si me ¿Qué? pasa eso. ¿O no? Sí, porque Imagínate, hubiera sido la porque quinta. de verdad que me hacía mucha ilusión También te digo una cosa. salir en la serie. Me deberías dar las gracias porque hubiera arruinado tu carrera ¿Tú crees? posterior. ¿O no habría despuntado mucho antes? Que va, la gente no me hubiera habría ahorrado dicho- años y años poniendo copas, porque ya me hubiera hecho como un poco famosa ya. No, porque la gente hubiera dicho, a ver, esta actriz, mira, qué bien. Fuma porros, pero es ¿verdad? la que salió en la serie esa de porros, no. Olvídate. ¿Hay alguien de Malviviendo que lo haya petado? Sí, bueno, de Malviviendo. Son secundarios, los protagonistas estamos en la mierda todos. De verdad.
Pero sí que hay algunos que les ha ido mejor. El gaviota. No en la interpretación. En Pero el mundo de los negocios, tal. El narcotráfico. El gaviota iba a mi instituto. A tu instituto no creo, a tu universidad puede ser. No, a mi instituto. No, claro, porque mi instituto, perdón, está pegado a una universidad, ¿no? Ah, claro, es que él es muy mayor. Y estudiaba en la Politécnica. Él estudiaba comunicación audiovisual. Que la gente flipa en plan, ¿cómo que Mateo estudia? Y digo, que es una persona normal. Así quiero decir, tiene esa cara, pero no, ¿sabes? Pues entonces había alguien igual estudiando ingeniería industrial al lado. Bueno, es que hay mucha gente con esa cara. De todas maneras, lo peor de esto fue tu tercer mail, o sea, tu segundo mail, que no entendí. De hecho, me gustaría, no sé si ves bien la letra desde ahí. Oh, sí, sí. Me gustaría, es que no lo comprendo y me gustaría escucharlo de tu voz, como cuando en las películas lees una carta y se escucha la voz de quien lo escribió. Pues me gustaría que lo leyeses tú. ¿Me podéis poner el otro mail? ¿Qué cojones? Ah, ¿lo puedes leer? Hola, mi querido amigo Estrella. ¿No? ¿Cómo estás? Hoy en día me compré un iPhone de Apple 5 negro desde este web. 3bait.com para mi sorpresa es original, pero mucho más barato que puedes consultar. Espero que todo muy bien. Durante la Navidad, ¿envío libre? Gracias. Un día hermoso. ¿Qué cojones? ¿Qué estabas en sueco esto? Sabes que a veces tengo que pasar las cosas por el traductor y no me quedan bien del todo. ¿Sabes lo mejor? Que fue 3 años justo después. ¿Sabes? En 2012, que a lo mejor tú ya estabas currando fuerte, ¿no? ¿Esto es de verdad? Sí, sí, pero ¿De verdad que este mail buscando es- los mails antiguos, encontramos este y dijimos, ¿qué? ¿Sabes? Y me parece lo mejor que me han escrito. O sea, estabas tan picada porque no te habíamos contestado que nos mandaste un puto virus, ¿no? Pero probablemente, sí, sí. Si Muy se bien. le da el revés no significa nada tampoco. Sí, sí. Bueno, eso, yo quería leerte nuestra contestación y que supieras que siempre has estado ahí. Te has vengado de nosotros, porque nos dijiste que no este año pasado. Oye, pero fui a Jirafas, Sí, sí, pero no. aún no habiéndome vosotros propuesto nada, dije, bueno, voy a Jirafas. ¿Te imaginas? Vino a les Jirafas cuento sin el tema, proponérselo, en tal. plan, perdona, ¿qué haces aquí? El invitado es otro. Y luego lo que pasa es que ahora en otoño es verdad que no he podido ir. Nada, es verdad, estabas haciendo un... Con todo el dolor de mi corazón, ¿eh? Bueno. Bueno, yo creo que ahora estamos en paz. Vale. Ahora la próxima ya, si me dices que no, es como mal. Vete a la puta mierda. Claro. Vale, vale. Vale, de todas maneras has venido aquí. Pero pídeme algo normal. O sea, ahora no me pidas algo como súper complicado y que me dé miedo hacer o lo que sea. ¿Sabes? No me pongas tampoco en el compromiso de el próximo programa que voy a hacer es saltando en paracaídas y... Es que igual te digo que no, pero porque me da miedo, ¿sabes? No porque no quiera. O sea, pónmelo fácil. Vale, pues te diré, mira, pues te doy un papel de 2 frases, algo así, que no tengo de que trabajar piba mucho. pseudo sueca, pseudo sevillana, tal. Sí, claro, eso Vale. es perfecto. Bueno, hay una cosa que me mola, o sea, que sí que agradezco porque me hace formar parte de una pandilla tuya que evidentemente es como más de extrarradio, ¿no? Pero una cosa que me contaste en el Jirafas precisamente, que es lo de cuando vas a coger un avión o cuando vas a viajar, que escribes a tus colegas una especie de testamento, le llamas tú, ¿no? Sí, claro, unos últimos deseos. ¿No puedes explicar eso? Porque tengo una teoría sobre ese tema. ¿Ah, sí? Sí, porque me mandaste uno. Sí. Claro. Claro, lo que hago es, como voy a morir, cada vez que me subo a un avión y lo paso fatal, digo, bueno, por lo Existe la menos... posibilidad, claro. Existe o sea, todo el mundo puede morir en un avión, eso tengámoslo en cuenta. El caso que nada, que escribo testamentos y se los mando a colegas. Pero como no tengo muchas posesiones, pues hago testamentos como un poco más artísticos / poéticos, para que si me muero por lo menos alguien haga algo bonito. Claro, pero a mí tú no me La vida. explicaste que lo tienes que no hacer era si me un muero, son mis testamento, últimos sino deseos. una gincana. ¿Sabes lo que te digo? Que sí, era muy poético, pero yo, te lo juro que recé porque no te pasara nada. Porque no ibas Por a no sacar- hacer todas esas cosas que me decías, porque era como, sube a la montaña más alta y tira mis cenizas con esta canción puesta. ¿Dónde enchufo? En la montaña más alta, lo que sea. Bueno, ¿Sabes? tengo que escribirlo en 5... O sea, lo escribo en cuanto empieza... cuando empiezan las azafatas a decir lo de los movimientos, tengo ese tiempo para inventarme lo que sea y mandarlo. O sea, tampoco puedo... Ah, vale, poner ahí lo muchos escribes. detalles. Sí, sí, sí. Coño, pues escribes rapidísimo, ¿eh? Porque era así. Follada voy. El texto. Claro que... De hecho, nunca te pasaba eso, que vas en el avión y hay como unas turbulencias y tu único seguro es mirar a la azafata Y y ver que la la azafata esté tranquila, ¿no? En plan. Y dices tú, vale. Sí, sí, sí. Pero si la azafata hace algo como... Yo una vez vi una que hizo...
Que era una cosa muy sutil, pero a lo mejor era su primer día de la pobre y no se lo esperaba. Pero yo miré a la azafata y hizo como... Y digo, uy, esta turbulencia no es normal. Esto no es normal. Para esta chica no es normal. A mí me pasó en el último... he tenido que viajar a Roma ahora por curro y era un avión lleno de monjas y de curas y fui jodidísima todo el viaje porque era como... O sea, ya solo por reparto me toca el infierno seguro. Claro. O sea, Y saber que vaya a pasar. En este no, Bueno, en no sé este qué. no, lo voy a pasar fatal. Pero bueno, en el fondo lo guay es que tú no tienes miedo a volar. Solo tienes como el pensamiento de, bueno, existe la posibilidad, así que mando un texto Claro. lleno de... para joder a alguien. Sí, sí, sí. Pero muy bonito. La verdad que yo lo leí y me emocioné. Es divertido. Pero luego lo pensé de manera práctica y dije, hostia, es que si se muere, si te mueres, Sí, sí. es como una responsabilidad de la hostia, porque no puedo decir, ay, qué bonito el texto, para descanse. Claro, no. Sino que Por tengo lo que- menos, yo creo que por lo menos intentarlo, ¿sabes? O sea, por lo menos empezar a subir lo a la haría. montaña. O sea, lo haces de tal manera O sea, voy a estar muerta, que no me voy a dejaría el enterar. puto pellejo para hacer cada cosa que pides, ¿sabes? O sea, Vale. y creo que eso funciona con todos a los que se lo mandas porque es como, mierda, ahora tengo que hacer, y vas como haciendo una lista grandísima de varias páginas, ¿no? Del teléfono. Bueno, pues creo que no me la mandes más, ¿vale? Vale. La cosa ha evolucionado, ya pido otras cosas, pero vale. Pero nunca dices, vale, te dejo mis pocos bienes. Sí, alguna vez he dejado... Ah, pues a mí no. No, a ti no te tocó. Es según lo que salga. Lo que sientas. Sí, ¿no? sí. Tú eras como más este chaval que trabaje un poco, Claro, a un ver si poco. baja de peso. Tal. Vale. Ahora, esto va muy rápido. Esto va muy rápido. Voy a otra sección. ya. Vale, vamos. ¿Vale? Porque hay una cosa que nos interesa mucho aquí y es que eres sueca. Sí, Entonces, eres como... Solo hay 10 millones de personas en el mundo que son suecos. que tienen la posibilidad de pasear por una famosa tienda de muebles y no leer Scambercon, Frankendrink, sino leer, por ejemplo, Mesa Camilla o lo que sea. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, te he traído como unas cartelas para que, bueno, veamos un poco tus conocimientos suecos y ver si es real que eres sueca, por ejemplo. Venga, y ver vale. si es real, cómo sería nuestra vida si desbloqueásemos, digamos, esa pantalla de videojuego que sería leer estas etiquetas. Vale, de verdad me vas a poner... Voy a aclarar una cosa de IKEA antes, ¿vale? Vale. Hay palabras, hay verbos, en los nombres hay verbos, adjetivos y hay lugares. O sea, los lugares no te los voy a poder traducir. Vale. Como me hayas puesto todos lugares, esto es una mierda de sección. Vale. O sea, espero que hayas Vale, acertado bien. ténganlo en cuenta eso. Vale, yo creo que va a estar fácil. ¿Vale? Venga, vamos con el primero. Vale. Aquí lo tienes. Sí. Godmorgon. Godmorgon. Que es como un animal, o sea, un monstruo de unos chavales de los 80 que están en problemas, ¿no? El Godmorgon, ¿no? Es como... Nos gustó por eso esta palabra. No, pero significa buenos días. Ah, significa buenos días. Claro, good. Es como muy parecido al inglés. Good, Morgon. morron. Morron, sí. Ya está. Es decepcionante, ¿verdad? La verdad es que sí. Sí, sí. Te juro por Dios que creí que ibas a decir monstruo, no sé qué, ¿sabes? Monstruo, De no. otro multiverso. Molaría que fuera monstruo horrible, ¿no? Ya que te miras al espejo y que tu espejo se llame así, Claro. ya te lo diga, pero no. Claro, vale. Es como ¡Qué que... caro ese espejo! Sí, ¿verdad? 269. Yo flipé. Dije, pero es espejo solo. No, armario. Vale, muy bien. Puedes engañarnos. Puedes Sí, decir sí. que es buenos días y ser mentira, también te digo. Vale. Eso es un lugar. Yo tengo la traducción aquí detrás. Pues es un lugar. Kungs, ¿puedes decirlo? Kungsbacka. Qué bien, ¿eh? Vale, pues yo en la traducción, o sea, Sí. literal, es espalda del rey. Bueno, sería en realidad... Ahora, es que esto es un poco... O sea, esto es podría ser... O sea, yo soy de una zona... Yo soy del norte, ¿vale? Entonces ahí sí que es como... El sueco que yo hablo es como el andaluz que yo hablo. ¿vale? O sea, como que se Sí, juntan sí. palabras y cosas así. Entonces, aparte de ser una zona, que yo creo que está por el Tu norte, pueblo. por mi pueblo, sería... Bien dicho, sería Kungensbach. Uf. Serían dos palabras. Pero tienes como cosas en la boca que nosotros no tenemos, ¿no? Para poder pronunciar esas Sí, claro, movidas. sí. Tengo que colocar la voz, tengo que pensar, coloco la voz en un sitio diferente. Ah, vale, esta no tiene ni diéresis ni nada. No. Kungsbacka. Espalda del rey, a mí me pareció como... Como ¿no? bonito, sí. Bueno, entre bonito y espalda del rey. De hecho, o sea, bonito sería, no sé... La cara del rey. Bravura del rey, ¿no? Yo qué sé. Espalda del rey, ¿qué pasa en Suecia con los reyes? ¿No? Vale. Sí. Este ha sido también un poco complicado.
Este me gusta muchísimo. De hecho, creo que es mi preferido. Escujbraca, Sí. ¿vale? Bresca. Breca. La A con 2 puntos es ¿Y por qué no ponen porque... Que no, que es mentira. Vale, Respeto máximo a Suecia. No, porque es... No, Exacto. Vale, ¿sabes lo que significa? No. Yo, skog sombra, skog brescas, debe ser como la grieta por donde pasa de la sombra. o Sí, algo sombra es verdad, eso has ¿Sí? acertado. ¿Sabes que esta palabra es más complicada en español que para mí que en sueco? Significa saxifraga sombreada. He buscado en tampoco Google sé lo que que es una saxifraga es una planta. ¿Sabes? Ah, o sea, que esto es el nombre de una planta. Claro. Vale, vale. Skunk es sombra, ¿Sí? sbraca es saxifraga. Vale. ¿Y que sabemos qué planta es Es exactamente? una planta de mierda, además es feísima. Pero que crecerá en la sombra o algo así, ¿no? Como que habrá una que crezca al sol y otra a la sombra. Lo peor es por qué el tío que hizo este edredón Ha pensado que eso es una planta. dijo saxifraga sombreada toda la vida. ¿sabes? Vale, con esta tengo unas cosas que te quiero decir. Con eso tenemos dudas, ¿no? Porque green es verde, Esta no. li de sufrir. O sea, sufrir en verde sería, pero... Sufrir en verde es una amarilla. Es- No. Esta no Claro. encontré la traducción en Porque Google. debe ser un sitio, o sea, debe ser un lugar. Pero no, ¿sabes por qué la cogimos? Porque el sofá parece Porque, carísimo porque esta sí también. suena a algo rollo El Señor de los Anillos, ¿no? Gronlid. Gronlid. De hecho, hemos juntado todo y mira. A ver. Gronlid, hijo de Theoden, espalda del rey, señor de Saxifraga y asesino de Godmorgon. ¿Sabes lo que te digo? Es como perfecto. Yo, Ikea, yo lo recordaba barato. Ya compro un Wallapop. Esta no tienes que traducírmela, pero es un clásico. Papaja. Sí, 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 significa lo mismo. Pero ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Papaya. Es que es papaya. Es que es papaya, es que da papaya. Pero es verdad que aquí nosotros decimos, bueno, estará Da guay, papaja. estará guay el macetero, pero... Da papaja. Está me guay, encanta. da Sabes papaja. que esto es súper viral aquí en España. Es como somos así de simples. Sí, sí. Los suecos dirán, ¿qué pasa con No, el puto macetero? a ver, yo lo hago, yo lo hago voy a sitios y hago fotos de cosas, ¿no? Cuando te hacen gracia. Rollo mermelada de mamón y esas cosas que venden en Argentina. Mermelada de mamón, que es mamón. Sí. Creo que es una especie de melocotón, no sé si es albaricoque o algo así. Y luego están el chino, yo tengo un súper chino debajo Un de súper cerca chino. de mi casa y vende galletas que se llaman puto, que también las compro solo por la gracia, sí, sí. Las compras, no es que hagas una foto, es que... No, hombre, dice, ya mira, la compras. merecen, por esta carcajada merecen que me la compre. Claro, sí, sí, sí. Bueno, pues ya está. Creí que ibas a desarrollar mucho más las palabras suecas, pero... Hombre, es que son palabras, o sea, dan para lo que dan, Es que, ¿no? claro, Me refiero. pero pensé que dijera, Pues esto es la saxifraga. historia. Recuerdo con aquella saxifraga, que debe ser algo muy típico de ahí. También es verdad que a mí me preguntáis cosas de Suecia y yo llevo toda mi vida viviendo aquí. Ven, te imaginas Es que ahora te como- saque esto en plan, como- serranito. ¿Sabes lo que te digo? ¿No? De explicar. Eso sí lo entendería, eso podría explicarlo y desarrollarlo un poco más. O sea, yo soy sueca y pasaba ahí los veranos, pero veía la MTV, o sea, que es que tampoco... O sea, no tengo una experiencia sueca así como muy plena. De hecho, eres más sueca aquí que allí. Aquí Sí, no allí- paran de decirte sueca todo Sí, el rato. y allí no me dicen nada. Claro. Allí a veces cuando vuelves de vacaciones dicen, que vives en Sevilla, quizás, Exacto, ¿no? sí, sí, sí. ¿Echas de menos Sevilla aparte de en verano? No. Uf, eso es feísimo. Vamos a cortar sea, esto. Di que sí, porque se te van a... No, tirar- echo mucho de menos a mis amigos, a mi familia, a mi hermana, a poder ir a llamar a los sitios y decir, ¿te bajas a tomar una caña? Todo eso lo echo de menos. Pero es verdad que... ¿Y por qué no dices eso? Porque no tengo curro en Sevilla. Mira, ya escribo a Malviviendo, no me llaman. Escribí a Rayán, tampoco me llamaron. O sea, se me agotaron todas las posibilidades de currar. Pero en realidad, si lo piensas bien, fueron 2 balas que esquivaste. ¿Sabes? Pero bueno, Ahí, hombre. una de las ilusiones de mi vida era salir en Arrayán y no me hubiera encantado.
Y no pude, tío. Y Te era hubieran- te indignante hubieran- como decir, oye, soy andaluza, estáis trayendo a gente de Madrid para trabajar y yo que estoy aquí, Te hubieran que no dado tenéis que pagar un ni episodio betas. de Guiri, seguro. Ya, ese era... ¿Sabes? Y hubiera tenido Y te que decir hubieran que dado, no. te hubieran dado como en inglés, ¿sabes? Como que un chiste de ¿qué está hablando, chiquillano? ¿Sabes? Entonces, Ya. alguna cosa así. Hubiera tenido que decir que no, pero... Has hecho un musical ahora, ¿no? Sí. Has hecho un musical en el que hacías de bailarina y va de Rafaela Carrà, ¿no? Y canto canciones de Rafaela, me las ¿Sabes- sé todas. sabes hacerlo Déjame de- cantar una. Pero es que no está... Joder. No estamos preparados. Solo me gustaría que hicieras el gesto ese de explota, explota, me explota. ¿Te sale perfecto? Venga, dilo. Explota, explota, me explota. Está bien, ¿no? Muchas gracias, Ingrid. Ingrid García Johnson, un aplauso. Y ahora llega el momento de la magia. Un nuevo capítulo de David Diamond. La mente es como un paracaídas, no funciona si no está abierta. Franz Zappa. Los imperios del futuro serán los imperios de la mente. Winston Churchill. La inteligencia no se mide por el color de la piel, se mide por la mente. Tito MC. Hoy hablaremos del poder de la mente. Esto me lo quitáis vosotros luego en postpro, como el David Copperfield. Soy Black Diamond y esto es solo magia. Yo tengo aquí una pizarra, como podéis comprobar, totalmente normal, ¿vale? Y te voy a pedir que dibujes un mamífero, por ejemplo, sin que él lo vea, ¿vale? Es un mamífero, ¿verdad? ¿Se entiende ya lo que es? ¿No? Ok. ¿Sí? Vale, ahora se lo vas a enseñar a él sin que yo lo vea, ¿vale? Gíraselo. ¿Puedo apoyarte la mano aquí? Sí. Quiero que pienses en ese animal. Es un animal mediano. Descartamos entonces, por ejemplo, un elefante. Eso no. ¿En la selva? No está en la selva. ¿Estás pensando en el animal? Es... Pues entonces, a lo mejor, de ciudad. No. Del campo. Vale. Es un mamífero del campo. ¿Es un rinoceronte? No. Un jabalí. Más o menos, sí. A verlo. Un cerdo. Un cerdo. Bueno. Yo creo que puede ser un jabalí también. ¿Es un animal de la ciudad? Sí. ¿Medianito? Sí. ¿De tamaño? Un cerdo no es, ¿no? Un gato. No, un gato. Vale. Esto puede ser un gato perfectamente, ¿sabes? Que no me jodas, tío. Coño. Nada, si aprendan a dibujar también algunos, ¿sabes? Tienes que escribirme un número del 1 al 100. El que tú quieras. ¿Ya lo has dibujado? Es un número de 2 cifras. Es de una cifra. Es el 7. ¿El 4? ¿Es? ¿No? Joder, macho. Perdonad, ¿eh? ¿Qué número es?
¿Te lo digo? Sí, El 3. el 3. Hostia, por 1, macho. Estaba ahí al... Podéis... Digo yo el 3, ¿vale? ¿Y vosotros... ¿Os importaría hacer eso? Es un número de una cifra. Correcto. Es el 3, como vosotros. Genial. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. El poder de la mente. Gracias. A veces con los nervios también, ¿sabes? Porque nunca he hecho un programa de televisión. Que yo lo he probado otras veces y me ha salido. A lo mejor mi madre me hizo un número y la mayoría de las veces lo pillo, ¿sabes? Pero aquí, pues yo qué sé, me estáis mirando ahí. El 3, joder. Cago en la puta, tío. Vale, gracias, ¿eh? El 3, joder. Una cosilla, he dicho el 7 y luego el 4, ¿no? Que 7 menos 4 es 3. Y se ríen, macho. Quiero que penséis un momento lo que os voy a decir. Si la magia no existe, ¿cómo explicáis la lluvia? Bueno, y hasta aquí Parking Karaoke y con remate final impresionante. Un aplauso para El Canijo de Jerez. El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa, 2 copas de vino y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino, con mirarnos todo lo dijimos y a la noche se le fue la mano. Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera de ti. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Que no acabe esta noche ni esta luna de abril, para entrar en el cielo no es preciso morir. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Parecíamos 2 irracionales que se iban a morir mañana. Derrochamos, no importaba nada, la reserva de los manantiales. Parecíamos 2 irracionales que se iban a pirar mañana. Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera de ti. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Que no acabe esta noche ni esta luna de abril, para entrar en el cielo no es preciso morir.
besos, ternura, como dice, qué derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, no se escucha. Qué derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Besos,